No, muchas gracias a Ceci, a Mariana, a Cristian y a Sebastián por haberme invitado. Me encanta estar acá. En algún momento fui adscripta de esta cátedra, los lunes hasta ahora, así que me alegra estar de vuelta. Veo caras conocidas, que también me alegra ver en persona después de algunos años. Bueno, mi nombre es Vanina Lanati, soy profe de esta facultad. Desde el año 2016 doy la materia Pedagogía en el profesorado de Comunicación Educativa. Antes estuve en la materia Producción Radiofónica. Y este año me sumé a la cátedra de Metodología de la Investigación de la licenciatura en Comunicación. Así que, bueno, desde que entré a esta facultad en el año 1998, hace muchos años, la verdad es que estuve muy vinculada a cuestiones de la docencia, aparte de venir a estudiar, porque desde ese primer momento tuve interés por hacer ayudantías y adscripciones, que las hice ininterrumpidamente desde el año 2000 hasta que, bueno, en el 2015 comencé a ser docente de la facu. Ahí entre las preguntas que me habían mandado, me preguntaban por qué había elegido estudiar comunicación y la verdad es que fue por pura casualidad. Yo me había anotado para estudiar arquitectura, acá al lado, y digo lo de acá al lado porque cuando empecé arquitectura tenía un cursillo así muy intenso, que empezaba en febrero y había que trabajar mucho y ahí me di cuenta que no me gustaba para nada. Que me costaba además decirle a mi familia que quería dejar esa carrera de la que me había comprado de todo, un montón de adminículos que necesitas para estudiar arquitectura. Y una amiga me dijo, vos hablabas mucho, y ella estudiaba comunicación, después del tiempo ella dejó. Me dijo, para mí vos tendrías que ir a comunicación a ver qué hay, claro. Y vine acá y la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, nada que ver, que me conocía de otro lado, me dijo, mira, la inscripción está abierta, así que anotate, no perdés nada antes de perder el año. Así que la verdad que estudio comunicación para no perder el año. Y bueno, nada, y después me fui como entusiasmando con las materias sin ningún tipo de idea sobre qué hacer después, digamos. Fue muy en el día a día de ir y en el año a año. Hola, hago una pausita así. Entran. Buenas noches. Acá también hay una silla, si alguien quiere. Acá hay una también, si alguien quiere venir a buscarla. Bueno, y eso que les decía, después fue muy en día a día, año a año, que me fui entusiasmando con las materias, pero sin saber muy bien hacia dónde me quería enfocar. En ese momento la carrera estaba mucho más vinculada al periodismo, de hecho lo que estábamos acostumbrados a decir cuando nos preguntaban qué estudiábamos las personas por fuera de la facultad era periodismo, pero más amplio. De hecho, de las materias donde primero fui ayudante fue de Redacción 2, que es una materia bastante vinculada al periodismo, y además yo me había empezado a vincular con un periódico que hacían estudiantes y graduados de esta facultad, que se llama El Eslabón, que sigue saliendo hasta el día de hoy, que nació en el año 99, y en el año 2001, que fue un año de un intenso agite social y de crisis y demás, yo empecé a militar en la facultad y me acerqué tanto al Eslabón y a una radio comunitaria que se llama Aire Libre, que está en Zona Este, que capaz la conozcan. Y a partir de eso me empecé como a vincular más con el periodismo, digamos, o sea, nada que ver con la investigación, sino más con una práctica profesional. Y creo que un poco en eso fue que algo de esa curiosidad, sobre todo la que me imprimía el estar en el Eslabón
y las notas que hacíamos, que muchas tenían que ver con hacerles notas a trabajadores y a trabajadoras de distintas áreas, pero sobre todo con el sostener el espacio colectivo. O sea, a mí me interesaba mucho más eso que el periodismo, pero sí había algo de los gremios y de algunas cosas que empecé a ver en notas que hacía o en notas que tenía que corregir, que recibía de compañeros que eran de política y hacían un suplemento vinculado a los sindicatos, que algo de eso me empezó como a interesar cuando empecé a avanzar en la carrera y empecé a encontrar que tenía que hacer una tesina, que era algo de lo cual no tenía ni idea de qué se trataba. Además, en ese momento no había taller de tesina, era una materia opcional que yo hice como bastante tiempo después, cuando se abrió. O sea, lo último que teníamos era metodología, que era una materia que estaba, creo que en quinto. Y antes de eso había un seminario que era una especie de improvisación, pero como más ensayística, donde yo había hecho un trabajo sobre el zapatismo y el docente, que era Ricky Diviani, me había dicho, ay, podrías hacer tu tesina sobre esto, pero nada, esas cosas que te dicen que, o sea, y a mí me interesaba el tema. Me acuerdo que además me había costado mucho encontrar información porque no había internet en las casas. Entonces, a la noche, cuando mi familia se iba a dormir, yo conectaba el cable del teléfono para no suspender el teléfono de mi casa familiar y me ponía a buscar cosas para hacer ese trabajo. Bueno, y un poco charlando con Ricky sobre eso, me había dicho, si estás entusiasmada tendrías que avanzar sobre esto. Y bueno, y después pasó, o sea, terminé de rendir las materias y fue pasando el tiempo. Y me costaba encontrar qué quería hacer, y la verdad que tengan taller de tesina es una gran oportunidad para hacer todo ese desarrollo de lo que implica plantear un proyecto de investigación, porque si bien es un proyecto de investigación individual, es cierto que el hacerlo colectivamente en el aula, con los profes, es bastante distinto a cuando lo tenés que hacer ya solo y cuando dejaste de cursar y cuando muchas veces te empezás a dejar de ver con tus compañeros porque alguno empezó a trabajar y demás, entonces ya no era tan fácil encontrarnos habiendo dejado de venir a la facu. Entonces, no sé, no odio decir consejos, pero digo, me parece que está bueno aprovechar la instancia del taller de tesina como una instancia para trabajar. Además, después cada uno tendrá su interés particular, pero siempre hay temáticas más o menos comunes y que te pueda leer un compañero o una compañera. Digo, eso es un montón porque, bueno, sí, fue hace muchos años, pero no lo teníamos, digamos, como posibilidad. Y en eso empecé a dar vueltas, voy mirando para no perderme con lo que quería decir. Empecé a dar vueltas con las temáticas de lo que podía estudiar y demás, y bueno, y apareció unos años después. Yo, o sea, terminé de rendir y no me recibía, porque estaba como bastante abocada también a trabajar en estos espacios que les había contado, del Eslabón y de Radio Aire Libre, y además porque no encontraba cómo plantear el proyecto de investigación, ni con quién hacerlo, ni qué docente elegir para que me dirija. Bueno, ese año se abre la electiva del taller de tesina, que lo daba Sandra, si no me equivoco, y yo me anoté, ahí empecé a plantear algo de eso, y ¿cómo andás? Bien. Y a partir de eso, de plantear ahí un poco el proyecto, bueno, con más claridad sobre lo que quería trabajar, que tenía que ver con alguna historia vinculada a los sindicatos y a los medios de prensa de los sindicatos, así muy general lo que les estoy diciendo. Di con unos libritos que había sacado del Página 12, así como puro azar. No sé si recuerdan que el Página 12 solía venir con libritos a veces de literatura y demás. Bueno, había sacado 4 o 5 tomos del semanario de la CGT de los argentinos, que era una copia de lo que era el semanario en un formato de libro, digamos, como de revistita sería, lo podría haber traído. Y no sé si hay fotos acá adentro en mi tesis de eso. Y bueno, y en eso como que me empezó a gustar, porque aparte
a mí, sí, miren, no sé si se ve desde ahí. Esas eran las tapas de los semanarios. Y sí, yo tenía como cierto interés sobre la obra de Rodolfo Walsh, y como él era el director de este semanario, bueno, fui como uniendo distintas literaturas que tenía, digamos. Y ahí empecé a entender que también todo el recorrido que había hecho hasta ese momento, que yo decía al final no me sirve para nada porque no encuentro tema para hacer mi tesina, empezaba a tener algún sentido porque yo había sido ayudante de Redacción 2, porque trabajaba en un periódico que intentaba hacerle homenaje a Walsh en cada publicación, digamos, donde los leíamos mucho. Bueno, lo miro a Nico porque Nico compartió ese espacio con nosotros. Y bueno, y en algún punto todo como que empezó a cerrar, digo, todo eso que a veces parece que hacemos y que no tiene un sentido y que no va hacia algún lado, empezó a tenerlo para mí. Empezó a tenerlo en términos de, bueno, tengo una idea. El punto era que la idea había que llevarla a cabo y me empecé a encontrar con algunos obstáculos. El primero era que el semanario lo tenía en los libritos de la CGT, o sea, eso me permitía, digamos, como hacer un análisis del corpus, pero no me terminaba de servir para poder ver los periódicos. Yo quería ver, bueno, o al menos yo tenía curiosidad por ver los periódicos. Y en ese momento me contacté con Mirta Moscatelli, que posiblemente la hayan tenido de profe en historia, porque bueno, me parecía que era ella la persona que me podía acompañar en este proceso. Nos tomamos un café, le conté qué quería hacer, le encantó y me dijo algo que me marcó para el resto de lo que venía, que fue: yo te dirijo con el compromiso de que vos una vez por mes me vas a entregar un avance, si no, nuestro vínculo se corta acá. Con muchísimo amor y cariño, con todo lo que es ella, pero o sea, con el vínculo de tesista a directora, no nuestro vínculo de encontrarnos. Me dijo, porque la gente viene y quiere que la dirijas y después desaparece, bueno, saben de qué se trata eso. Y después vuelven a los 2 años que quieren recibirse al mes siguiente. Al mes siguiente, exacto, todo eso. Entonces, a mí me pareció que en ese momento dije, el bar me acuerdo que estaba acá arriba, acá abajo, ¿dónde era? Acá al Callá. Estábamos ahí en la barra y yo dije, ay, ¿cómo le estoy diciendo esto? Porque no sé ahora por dónde voy a arrancar. Y después dije, bueno, me tengo que recibir, por algún lado voy a tener que arrancar. Entonces fui y me compré como varios libros, porque lo primero que me pidió hacer ella, y lo miro a Seba porque es algo que pedimos mucho juntos, fue hacerla que contextualice la época, que a mí además me encantaba, que eran entre los años 68 y 70, o sea, años como de mucho agite de los movimientos sociales y demás. Así que lo primero que empecé a leer tuvo que ver mucho con historia, sobre todo. Porque yo ya tenía bastantes lecturas sobre periodismo, o sea, leía mucho, bueno, como les decía, tenía mucho acercamiento a la obra de Walsh, leía mucho a Berbisky, que fue el otro director de este semanario, y bueno, me parecía que lo que me faltaba, porque por supuesto había cursado historia, pero no me daba todos los elementos para hacer la tesina, y eso sí me había dicho Mirta que lo tenía que tener, era hacer un buen contexto de lo que había sucedido, porque este semanario, no voy a contar mi tesina entera, pero surge el 1 de mayo de 1968 como una fracción de la CGT. La CGT se divide en dos, queda la CGT Azopardo y la CGT de los argentinos. Entonces, en la parte de comunicación de esta fragmentación, la asumen estos personajes así emblemáticos de la historia del periodismo. Así que en eso fue también meterme mucho a leer historiadores que yo no había leído y que en eso, como Mirta es historiadora, me guió muy bien, lo cual para mí fue como muy, muy importante. Y volver a leer mucho de lo que yo ya había leído en historia cuando cursaba la materia también, porque
ahí también me di cuenta que había cosas que sí habíamos dado, pero que, bueno, yo las había estudiado para rendir el examen. Entonces, no las recordaba y había que volver a esos textos. Y así fue como, bueno, eso, me fui como entusiasmando. Ahí entre las preguntas que me había mandado Seba, me decía algo así como si había alguna materia que me había despertado el interés por la investigación. Y la verdad es que no recuerdo eso, que alguna me haya despertado el interés por la tarea de investigar, pero sí evidentemente el interés por diferentes temáticas que fue las que me llevaron a la tesina de grado. Después con la tesis de doctorado fue otro pasaje, digamos, otra experiencia. Y acá lo que me pasó fue como de mucho, o sea, bueno, me agarró mucho esta cuestión así muy walshiana de la libretita y anotar y leer y demás. Y la tesina fue mucho por el lado de poder recuperar las voces de quienes habían hecho el semanario. Y la verdad que, bueno, fui por eso, o sea, que podría no haberlo hecho. En un momento eso lo discutimos con Mirta y me dijo, bueno, a lo mejor analizando el semanario ya está. Y yo dije, a mí me parece que no, que quiero hacer las entrevistas, que van a ser valiosas y demás. Y además yo quería poder ver el periódico, aunque no me lo pudiera llevar. Entonces viajé a Buenos Aires a un gremio de los gráficos. Los gráficos son los que hacen los diarios. Bueno, un fragmento aparte de ese gremio, era la lista verde, me acuerdo, que me esperaron en un lugar y ellos lo tienen así en conservación y me permitieron como verlo al semanario. Y además ellos en ese momento, estoy hablando del año 2004, 2005, habían logrado empezar a digitalizarlo también, lo cual era un esfuerzo enorme en esa época hacer esa tarea. Y se entusiasmaron un montón con que yo hiciera la tesina con esto. Entonces también ese entusiasmo de que alguien se entusiasmara y demás, o sea, bueno, nos fuimos como entusiasmando todos, o sea que de un trabajo así individual empezó a haber otra gente que también estaba interesada en que yo avance con el trabajo. Y bueno, y en eso, como empecé a ir a Buenos Aires para ir a revisar los periódicos y demás, aproveché para hacer algunas entrevistas a todas personas que ya hoy no vive nadie, con lo cual, bueno, ya eran grandes, ya en ese momento eran grandes, pero con lo cual también después con los años sentí que, porque hoy pensaba qué larga que fue mi tesina por ser una tesina de grado, pero después me di cuenta que puse en el anexo la desgrabación de todas las entrevistas. Y pensaba eso, el valor que hoy tienen esas entrevistas, porque bueno, una fue a Rogelio García Lupo, que también es era un periodista muy reconocido, amigo personal de Walsh, a Héctor Quagliaro, que era un sindicalista rosarino, que también en ese momento estaba como en su esplendor, bueno, fue la única entrevista que hice en Rosario, a la última compañera de Rodolfo Walsh, que estaba trabajando todavía en el Página 12, bueno, 4 o 5 entrevistas que hice, que las tengo en cassette, nunca las pude digitalizar, o sea, todavía se grababa con grabador de periodista. Con lo cual, la verdad es que sobre todo me parece que la tesina terminó teniendo el valor no solo de poder acceder a esos materiales, sino a las voces de los protagonistas, digo, con esto de que, bueno, de que nadie ya vive y que no hubo después demasiada circulación de ese tipo de material, digamos, o de esa historia del periódico que fue corta porque duró entre el 68 y el 70 y que fue en una época muy, muy particular. ¿Me estoy muy yendo? ¿No? ¿Estoy bien? Bueno. Bueno, cuestión que me recibí, logré escribir la tesina. Sí. Vos trabajaste mirando, digamos, analizando Sí, de alguna dale. manera particular los textos. Sí. Claro. El- Y con entrevistas con los actores. Sí,
En realidad primero iba a ser solo un análisis del periódico y después apareció esto de la factibilidad también, ¿no? Que siempre hablamos de, bueno, claro, exacto, de que podía hacer las entrevistas y entonces dije, bueno, y si puedo hacer una, puedo hacer dos. Y empecé a contactarlos y cuando los contactaba, ya esta gente era grande, esto que decía, y la verdad que se sentía conmovida de que una joven estudiante de comunicación recuperara esta historia que había sido breve, digamos, para la porque la CGT oficial, digamos, no reconoce demasiado este pedacito de la historia de la CGTA. Y cuando vos mirabas los diarios, Sí. ¿qué tipo de miradas sobre los diarios hacías? ¿Qué te interesaba ver? Porque muchas veces lo que pasa en el taller es que hay un interés por un objeto en particular, pero cuesta elaborar las preguntas sobre ese objeto, ¿no? Bueno, ¿qué le pregunto al objeto? ¿Qué me interesa ver de el tratamiento o del medio? Exacto. Bueno, ahí me acuerdo que eso lo hablé bastante con Mirta, insisto en esto, porque me parece que ahí siempre la figura de la directora o el director es fundamental, porque va guiando eso. Y ahí sobre todo nos preguntamos qué estaba pasando en el contexto y qué iba contando el diario. Entonces, o sea, en el contexto digo histórico, ¿no? De ese momento, de las movilizaciones y demás, y a quiénes le daba voz el diario también, o sea, a quiénes eran, a quienes entrevistaban, por ejemplo, y qué papel, porque en esto de la CGT, este fragmento se terminó llamando CGT de los argentinos, digamos, pero estaba muy asociada a los trabajadores. Y ahí había algo interesante que también fuimos viendo, que estaba la pluma de estos genios, pero al mismo tiempo en ningún momento dejaban de aparecer escritos de, bueno, iba a decir las y los trabajadores, la mayoría eran varones, así que bueno, ahí no había mucha perspectiva de género claramente. Sí aparecían escritos por ellos, digamos, o sea, si bien las editoriales y eso las firmaban, o Rodolfo Walsh, o Rogelio García Lupo, demás, o había notas, o entrevistas, las entrevistas en general las hacía más Berbisky, que era bastante más joven que ellos dos. Sí es cierto que se les daba lugar a que pudieran escribir y a que pudieran, o sea, aparecía también su propia escritura y no solo la entrevista o lo que ellos pensaban. Entonces, digo, ahí había también y también había cierto diálogo con algo que pasaba culturalmente, con todas las actividades que tuvieron lugar, como por ejemplo Tucumán Arde, que tuvo una réplica acá en Rosario. Digo, no era un periódico que solo hablaba de las cuestiones, digo, si uno piensa en las cuestiones obreras, cuestiones gremiales, ¿no? Sino pensarlo también asociado con la cultura. Digo, había poca subestimación a quién era el lector, todo lo contrario, digamos. Y en eso fuimos como buscando, pero en realidad eso fue haciéndose mientras yo iba leyendo los periódicos. Sí, fue un trabajo exploratorio y la tesina fue un trabajo descriptivo, básicamente, eso sí. Es un montón hacer un buen trabajo descriptivo, porque yo tengo la hipótesis de que está como muy devaluada la descripción. No Sí. Es fácil hacer un trabajo descriptivo de verdad, digamos, ¿no? No. Un título que Mirta nunca le gustó y me dijo, te voy a dejar porque es una tesina de grado. Le puse Las huellas de la palabra, un recorrido por el semanario CGTA 1968-1970. Lo de abajo está delimitado, pero la idea de recorrido metodológicamente es un poco... no, y las huellas de la palabra no le gustaba a Mirta, y yo quería, bueno, ahí... Claro, y ahí discutíamos mucho porque ella me decía, vos tenés una prosa que a mí me recuesta porque, bueno, ella sí venía claramente de la investigación, entonces, y yo venía más como de escribir esto para el periódico y más ensayístico,
Sin embargo, aprendí a usar la norma APA. Hoy las miraba. Pero están. Porque hoy la revisaba y están. Sí. O sea, está bien citada la tesina por los años que tiene, digamos. Porque aparte también yo había hecho otra cosa que nos habían recomendado en el taller de tesina con Sandra, que era buscar los trabajos de tesinas anteriores. Porque ustedes saben que esta carrera, ya se lo deben haber contado, no tuvo tesina desde siempre. O sea, hubo mucha gente que se graduó sin tesina porque no estaba en el plan de estudio. Entonces mis antecesores y antecesoras no eran tantos. Y la mayoría de los trabajos eran trabajos periodísticos, de investigación periodística, no de investigación académica. Cuando yo empecé a buscar, entonces me costaba bastante encontrar algunas que fueran como por este lado, digamos. Estaban haciéndose medio a la par. Las que ya estaban, vieron que aparte del proceso, bueno, ahora es más rápido, pero el proceso administrativo, entre que uno se recibe y la tesina llegaba a la biblioteca en papel, por ahí pasaban un par de años, entonces no sé, posiblemente Ceci ya se había recibido, pero esa todavía no había llegado. Bueno, nada, y eso, y el título, o sea, fue reñido, pero bueno, nada. Es interesante digo, a mí me parece que yo siempre, por lo menos les digo, no es el título del proyecto, pero después en la tesis uno juega entre el título más interesante para el lector y la delimitación con el subtítulo. Sí. ¿No? Me parece que es una buena combinación del sentido más metafórico de la tesina, sí, con la cuestión más precisa del marco. Sí, porque habíamos hablado de que fuera algo que tuviera, que no sé, que dijera, bueno, una descripción acerca, un análisis acerca del periódico. Y bueno, a mí no me gustaba, la verdad que después lo fui entendiendo con el tiempo y no me gustaba. Y además yo, o sea, trabajé bastante, bueno, ahora no se nota porque ahora hay cosas más lindas para hacer, pero en ese momento yo me acuerdo que fui a comprar estas hojitas para poder ir a llevarla a imprimir, buscarlos. Ahora ni se entrega en papel, claro. Bueno, pero por ejemplo todo esto, ir recuperando las fotografías, que las fotografías fueran nítidas, que cada uno de los capítulos tuviera estas hojas, que tuviera esa cuestión como vinculada a algo que era antiguo. Bueno, no sé, había como, hubo... Pensar la presentación también. Muy analógico, eso es lo que quiero decir. Porque de hecho creo que yo no traje ni PowerPoint a la presentación porque no sé si en ese momento no había compus para presentar PowerPoint. Bueno, yo hice redacción con máquinas de escribir, pero no sé si en las tesinas había. Pero bueno, por eso digo que el trabajo sobre la presentación fue como bastante, sí, fue pensado, o sea, que la tesina tuviera todo, que en realidad también ahí Mirta tenía sus reparos, porque ella tenía así como, bueno, esto es un borrador de mi tesis de doctorado, porque está doble fa, no tiene todo lo que tenía, pero que fuese como más clásica, digamos, y... Bueno, yo quería que tuviera todo eso y bueno, y me fue permitiendo todas esas licencias porque después ella creía que no sé, hoy leía, por ejemplo, que puse conclusión. Pero me la aprobaron, Sebastián. Y pensaba, qué feo, ¿por qué puse conclusión? Bueno, porque en general ahora sugerimos que se pongan consideraciones finales, apreciaciones finales, algo que deje como más abierto, ¿no? La idea de conclusión es como que, bueno, hasta acá. En una tesina de grado donde sí. No sé, tampoco hago una conclusión, ¿no? Sí. Y aparte otra cosa que yo tampoco hice, que también fue, pobre Mirta, le hice renegar un montón, pero le entregaba todos los meses los avances, por eso no me abandonó. Que es re importante eso. La otra vez vino Susana Frutos a dar una charla y
y decía, no importa quién se busquen de director o directora, pero que sea alguien metódico y que les lea, y que es algo que bueno, yo con Seba comparto el taller de tesis de la maestría y es algo que decimos siempre, y la verdad que además o sea, Mirta es mucho más que eso, porque además sabía un montón sobre todo el contexto para poder acompañarme, pero la verdad que esa cuestión de ponerme fechas y alguien que es súper afectuosa, pero que en ese momento puso como un límite y me dijo, bueno, estas son las semanas en las que tenés que entregar, y me acuerdo que era abril, mayo y yo tenía que entregar en sí o sí, porque me recibí el 2 de noviembre, o sea que creo que era hasta, no sé, hasta octubre, o sea que debo haber entregado un mes antes de eso, o sea que le metí pata porque no tenía nada escrito, o sea, era, sí tenía el trabajo de campo y todo eso, pero digo, le fui metiendo como, o sea, una vez que ya fui encontrándole la vuelta y accediendo a los materiales, que insisto, después ahí hubo una cuestión puramente de entusiasmo porque cuando empecé a investigar y a leer y demás, quise ir como a lo que llamamos el terreno, digamos, o sea, como que me quedaba corta con la lectura de los semanarios y con la lectura del contexto. Y ahí para mí las entrevistas e incluso ir a buscar, ahí voy, los semanarios a Buenos Aires para mí fue toda una odisea, porque nada, la verdad que estaba aprendiendo a investigar si la tesina, esta fue una investigación, digamos, haciéndolo en ese momento. No, y otra cosa que quería decir, que hoy revisaba el índice, bueno, no sé si se llega a ver, pero el índice dice, por ejemplo, el hecho maldito, el juego de la silla, sin votos con botas, banderas rojas, sotanas rebeldes, prosa de prensa. Digo, ninguno dice marco teórico, marco metodológico, nada de todo eso. Y Mirta me decía, nos van a matar. Y yo le decía, pero no quiero escribir así mi tesina. Yo voy a poner todo eso, te lo prometo. Bueno, todo eso estaba y fue apareciendo en los capítulos y fueron apareciendo también las entrevistas, pero no quería que la estructura de la tesina tuviese ese formato más tradicional, ¿no? Que aparece en los manuales de metodología. Y bueno, también ahí yo pude avanzar con eso y después la verdad que tuve un jurado de lujo porque una de las jurados fue Miriam Stanley y el otro Juan Pablo Sarkisian, que lo deben haber tenido de docente. Y nada, y como que o sea, no interpelaron, digamos, ese formato de escritura. Miriam era una persona muy vinculada a la investigación y demás, y bueno, ese era uno de los temores al que Mirta me dijo, bueno, vamos con eso y vemos qué pasa con el jurado, y funcionó, o sea, evidentemente estaba adentro garantizado ese contenido. Y bueno, terminada esta etapa de la tesina de grado, me recibí y para nada se me había ocurrido seguir investigando. Sí, tenía claro que quería seguir vinculada a la docencia. De hecho, como les decía, seguí viniendo a la facultad a hacer, bueno, ya adscripciones, no ayudantías. Y nada, o sea, no tenía ni idea cómo seguir investigando. O sea, sí había algo que yo hacía algunos años hacía, que es que estaba como integrante del Centro de Comunicación y Educación, que en ese momento era un centro que dependía de la Escuela de Comunicación y que dirigían Mirta con María Cristina Alberdi, y que con ellos hacíamos investigaciones y demás, y también estábamos bastante vinculados a lo que era el curso de ingreso a la carrera de comunicación, porque en ese momento era solo para la carrera de comunicación, y era lo más vinculado a la investigación que yo hacía hasta ese momento. Y después de que me recibí me puse a buscar trabajo, conseguí trabajo en el ámbito de lo público, en el Ministerio de Innovación y Cultura, que se acababa de formar, y en el Ministerio de Educación, y como que fui, bueno, quedó ahí, como dije, bueno, ya está, ya hice la tesina de grado, no es un interés para mí eso. Y como en esos años, mientras yo estaba vinculándome
a mi carrera más profesional y desempeñándome como comunicadora en ambos lugares, en ambos ministerios. En uno más vinculado a la realización audiovisual, en el Ministerio de Innovación y Cultura, y en el de Educación, en la capacitación a docentes en TIC, que era algo también como bastante novedoso en ese momento, porque estaban llegando las primeras netbooks a las escuelas. Me empecé a enterar, bueno, por esto de no haber dejado nunca de venir a la facultad, porque venía a actividades del centro y venía a mis adscripciones, de que había algo que se llamaba CONICET y que daba becas y que había gente un poquito más grande que yo que se estaba presentando y que nada, y que estaba dedicándose a investigar. Y en eso la llamé a Ceci, y que ya era becaria, y le dije de tomar un café y que me contara de qué se trataba eso que estaba haciendo ella, que no tenía ni idea. Bueno, y Ceci me contó, y a partir de ese año me presenté muchas veces, creo que 4 veces hasta que entré. ¿Siempre el mismo tema? No, las 3 primeras veces sí, y el último año cambié de tema y cambié de comisión. Sabemos todos de qué hablamos cuando hablamos de CONICET. Sí, eso sí. No, por eso. Ahora iba a aclarar, pero por lo menos quería saber que estuviéramos en ese piso. Bueno, eran becas para investigar, en ese momento eran de 3 años, y había que tener un montón de antecedentes de los cuales yo no había juntado muchos papeles los años anteriores, porque tampoco era algo que nos habían enseñado mucho en la facultad. Si bien yo soy como bastante cuidadosa, tenía varios de esos antecedentes de congresos y de participación en congresos y demás, pero bueno, el CONICET te pedía como bastante estructura, digamos, y bueno, me empecé a ejercitar en lo que implicaba armar un proyecto de investigación para el CONICET. Ahí me empecé a juntar con gente que ya había hecho esa experiencia, que me pasaba sus proyectos. CONICET te da como un modelo que tenés que presentar, que es algo parecido a lo que ustedes hacen en la formulación del proyecto acá en Taller de Tesina. Y los primeros años, bueno, lo más dificultoso ahí era que no había tantos doctores en comunicación, había muy pocos, entonces había que salir a buscar director afuera, y yo no tenía muchos contactos afuera, entonces, bueno, lo primero que hice fue presentarme con personas que no eran doctores y que tenían antecedentes bastantes en la temática que yo estaba presentando, que era más vinculada a la comunicación y la educación, que tenía que ver con los procesos de alfabetización y el papel que había cumplido la radio en los años también 70 en América Latina. Me presenté como 2 o 3 años con esa temática, me presentaba, bueno, el CONICET uno elige una comisión, yo me presentaba siempre en la de Ciencias de la Educación, con lo cual la temática no iba muy claro, porque es psicología, filosofía. Y entonces como que siempre quienes me evaluaban, después yo buscaba los perfiles y nada que ver con lo que nosotros hacíamos. Lo que pasa es que nuestro campo de estudios, al no estar considerado una disciplina, no estaba puesto en ninguna de las disciplinas que podíamos elegir. Entonces uno se arrimaba a lo más cercano que podía ser la de Ciencias de la Educación o la de Sociología y Demografía, que el año que entré se llamó Sociología, Demografía y Comunicación. Y bueno, nada, yo seguía insistiendo, presentaba todos mis papeles y demás, mientras tanto seguía trabajando y seguía vinculada a la facultad, hasta que, bueno, nada, hubo un año que me tomé un parate porque tuve a mi niña, no me presenté, y luego volví y dije, bueno, me presento por última vez, porque aparte yo me llegaba al tope de edad que en ese momento existía, que era que cumplía 30 al año siguiente. Y ahí cambié de temática, que fue la temática que hice finalmente para la tesis de doctorado. No fue exactamente el proyecto que presenté porque
sea, era como muy general, la verdad que el planteo del proyecto era bastante flojito, podría decir, que era la televisión pública y los niños, pero quería analizar un montón de cosas, eran como 4 proyectos de tesis adentro de una tesis, era cómo aparecían las niñas y los niños en el noticiero de la televisión pública, cómo, bueno, recién empezaba a aparecer Paca Paca, entonces cómo eran esos segmentos de Paca Paca que estaban en encuentro, era un montón. Bueno, y otra vez me cruzo con Ricky Viviani, ya lo nombré 2 veces, y Ricky me dice, esto me encanta, para así de la nada, había visto un póster que yo había presentado para unas jornadas. Sí, le digo, pero para mí hay como muchos temas en esto. Sí, me dice, para mí vas a tener que elegir porque tenés como 3 tesis acá adentro. Y bueno, y en eso entró, se ve que hubo algo también más vinculado, bueno, también en eso el CONICET año a año también va teniendo criterios, no solo que tienen que ver con los antecedentes personales, que yo también en esos años me había encargado como de juntar, que fue la presentación a congresos, publicar en revistas, ir haciendo como cosas que me vincularan con la temática, haciendo seminarios sueltos de posgrado que tuvieran que ver con las infancias, porque aparte cada vez que yo ponía infancias, me mandaban a mesas en los congresos de psicología o ciencias de la educación, y entonces yo quedaba re descolgada siempre en todos lados, y porque mi perspectiva y mi mirada sobre eso tenía que ver con la comunicación, entonces nada que ver con un psicólogo hablando sobre algún tema. Cierro. Entonces, bueno, nada, finalmente entré a CONICET, hice la tesis, pude delimitar el tema, que fue analizar Paca Paca en sus 5 primeros años, y en una mirada, digamos, muy focalizada en una selección de programas donde aparecían niños y niñas de carne y hueso, ¿sí? Esto tiene toda una justificación que no voy a hacer para no hacerlo más largo, y en el año 2020, el 20 de marzo de 2020, cuando Alberto estaba anunciando que nos teníamos que meter en nuestras casas, me doctoré virtualmente. Fue la primera defensa de tesis de este doctorado de comunicación que fue virtual, así que no pude... Sí, eso está puesto en un montón de lugares, yo creo que fue un poco... Sí. Sí. No sé, la UNR había sacado eso, y entonces a partir de una noticia que hizo el propio portal Vicky Arrabal, ahí en el portal de la UNR, me llamaban de lugares durante... Exacto. No, nadie me preguntaba que había investigado, todos me decían, ¿y cómo se siente? Y yo le decía, no, muy bien, porque la verdad que estuve sola, y aparte, bueno, me acuerdo que esa mañana vos me escribiste y me dijiste, yo quiero entrar aunque sea a la sala virtual, y la verdad que no estábamos ni familiarizados, no se hizo por Meet, se hizo por una plataforma que la UNR abrió en ese momento para hacerlo. Entonces no se pudo hacer una sala paralela para que pudieran entrar invitados y poder escuchar, o sea que no estuvo ni mi familia, nadie, o sea, yo estaba sola en mi casa, ni siquiera pudo estar mi codirectora, o sea, porque la plataforma permitía una cantidad súper reducida de gente, y a su vez tenía que haber gente de doctorado que diera cuenta de un acto académico, porque eso, tampoco había antecedentes administrativos en lo virtual. Bueno, con lo cual, no sé si fui respondiendo todo lo que tenía que responder. Sos la primera graduada del Parque. Sí, es que es lo que le importó a todo el mundo. Así que bueno, cuando tengan que decir algo de mí, esos son mis honores. Bueno, gracias Marina.